buenos días compañeros y licenciados. Nosotros somos integrantes del grupo número 1 de la carrera de Derecho sección B y vamos a hablar un poco sobre el conflicto armado interno. Vamos a empezar dando los nombres de los integrantes del grupo. Tenemos a Edson Natareno, a Mónica Cantural, a Sheily Vargas y mi persona María José Alvarado. Vamos a empezar con el concepto y definición de conflicto armado. Se hace referencia a todos aquellos enfrentamientos en el cual están involucradas las armas y su uso. El conflicto armado es un fenómeno histórico. ¿Por qué un fenómeno histórico? Porque existe desde el comienzo de la historia y el cual se da dentro de dos grupos sociales y también se puede dar dentro de un solo grupo social, es decir, de forma interna. El conflicto armado es muy doloroso, ya que este provoca muertes y mutilaciones de cualquier tipo. También crea abusos, asesinatos y violencia sin fin. Muchas veces el conflicto es difícil de controlarlo y mucho más difícil de lograr superarlo. Muchas personas no logran superar el conflicto porque este marcó una parte esencial en su vida como era la niñez. Vamos a hablar también sobre el origen del conflicto armado. La dinámica contrarrevolucionaria inicia en 1954, en donde se implementó una ideología anticomunista desde el Estado y con el apoyo de grupos de poder como también era la Iglesia Católica. Este provocó un desacuerdo entre la sociedad afectada o los factores que conformaban esa sociedad, que eran los grupos de obreros, los campesinos y la clase media. A partir del año 1962, la dinámica contrarrevolucionaria encaminó al país hacia la profundización del autoritarismo y recorrieron a la militarización del Estado. También violaron los derechos de las personas bajo el nombre de doctrina de seguridad nacional. En este contexto también se produjo la radicalización de la izquierda guatemalteca, donde convergieron miembros o exfuncionarios de los gobiernos de Arévalo y Arben. También participaron miembros y líderes de partidos políticos quienes salieron afectados por la contrarrevolución y también militares que participaron en el levantamiento del 13 de noviembre de 1960. Antecedentes del conflicto armado. Los antecedentes documentan la forma en que se acumularon las tensiones políticas e ideológicas desde la época de los 40 y a principios de los años 50, incluyendo la apertura renovadora de 1944 y su rápida radicalización. Como número uno de los antecedentes tenemos la Revolución de 1944, que después de una larga tradición autoritaria que caracterizó y caracteriza la historia política de Guatemala, fue interrumpida en el 25 de junio de 1944 con grandes manifestaciones que estas llevaron a la caída del general Jorge Ubico, que este fue el último dictador liberal que se había mantenido en el poder desde 1933, y el triunfo del movimiento cívico y militar del 20 de octubre abrió una nueva opción democrática, y después de la dictadura de muchos grupos y sectores tuvieron la oportunidad de expresarse. Como número dos tenemos la reforma agraria. En 1950 el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento elaboró un estudio en el que criticaba la desigualdad de la vida guatemalteca y recomendaba adoptar una serie de políticas, entre ellas un cambio a la tenencia de tierra. Esto con el fin de estimular la agricultura campesina y ampliar el mercado interno. En 1953, en su discurso ante el Congreso, el presidente Arbenz se refirió a la ley agraria como el comienzo de la transformación económica en Guatemala, y esta ley de reforma agraria promovía la modernización del agro y la disolución
o el fin de las formas de trabajo antiguas que prevalecían en ese entonces en el campo guatemalteco. Como número 3 tenemos la campaña anticomunista, que el anticomunismo ya no funcionó solamente como una ideología para enfrentar el gobierno, sino como un instrumento movilizador para poner a toda la política de cambio. Esta corriente adquirió más fuerza durante 10 años de gobiernos revolucionarios. Como número 4 tenemos el derrocamiento de Arbenz y la intervención militar en 1954. Aquí jugó un papel muy importante Estados Unidos, ya que en todo el proceso ha sido descrito por numerosos autores y entre ellos Nicolás, quien trabajó en la CIA. Él describe en forma detallada que los Estados Unidos llevó a cabo un objetivo de derrocar al gobierno de Arbenz usando tácticas de desinformación, operaciones psicológicas y hasta elaboraron una lista de donde estaban los nombres de funcionarios que debían de ser asesinados para poder derrocar a Arbenz. La decisión que tomaron para decidir quién estuviera en el mando, ¿verdad? Fue complicada porque había oposición anticomunista. Y finalmente eligieron al coronel Castillo Armas, que era un gran rival en el ámbito castrense para el presidente Arbenz. El proyecto requirió la creación de un organismo partidario para que la acción militar tuviese dimensión política. Y así fue como bajo la supervisión de los Estados Unidos se creó el Movimiento de Liberación Nacional. Como número 5 tenemos la institucionalización del anticomunismo. Esta adoptó una actitud de defensa de la religión, la tradición y los valores conservadores, supuestamente amenazados por el comunismo ateo. Y fue tras el asesinato de Castillo Armas donde tuvo el triunfo electoral el señor Idigoras. Durante este gobierno él intentó la reconciliación nacional y intentó también desarrollar una política democrática con el lema borrón y cuenta nueva. Como número 6 tenemos el levantamiento militar del 13 de noviembre de 1960. Para que podamos comprender cómo apareció la guerrilla en Guatemala, es necesario hacer referencia a este levantamiento militar que sucedió en 1960, ¿verdad? Este fue por un grupo de oficiales que convocó a un levantamiento militar en contra del presidente Irigoras para instaurar un gobierno que privilegiara los intereses nacionales. Este fue un movimiento de mayor envergadura, protagonizados por el ejército. Acá un 30% del ejército participó y principalmente eran oficiales subalternos. Entre los principales actores estuvieron varias personas que años más tarde formaron fuerzas revolucionarias guerrilleras en Guatemala, como el teniente Marco Antonio Ollón Sosa y el subteniente Luis Augusto Turcios Lima, que este último señor llegó a ser comandante y jefe de las Fuerzas Armadas Rebeldes y el primero del movimiento revolucionario el 13 de noviembre. También contaron con el apoyo de algunos civiles que contribuyeron de una forma u otra en apoyo a los insurrectos, ¿verdad? O sea, a los que se levantaron en contra del gobierno o la autoridad. Y el levantamiento tenía motivaciones básicamente militares, pues perseguía la destitución del ministro de la Defensa, pues ellos consideraban que él había cometido actos de corrupción. También perseguían la depuración de la oficialidad, la profesionalización del ejército y el retorno a los valores morales impartidos por la Escuela Politécnica. En esta fue una rebelión más que todo en la que se expresaron intereses divergentes, eran
diferentes en el seno del ejército y estos luego fueron unificados por el golpe de Estado de 1963. Continuamos con las causas. Entre las causas que originaron el conflicto armado interno está las causas históricas que eh, vienen a la realidad sociopolítica y económica de Guatemala y la intolerancia que había, ¿verdad? También hay antecedentes inmediatos que luchan contra la ideología. También se involucran en el conflicto armado lo ideológico, que es la lucha contra el comunismo, la doctrina de seguridad nacional, la formación de grupos insurgentes, la militarización en las sociedades y en el Estado, también en el aspecto económico, que el tema del uso y posesión de la tierra, el acceso a la educación, la exclusión social y la marginación, la violencia generalizada. En el aspecto político podemos mencionar las relaciones conflictivas entre el Estado y la sociedad, el autoritarismo, los procesos antidemocráticos y la debilidad del Estado en el cumplimiento de sus funciones. En el aspecto étnico podríamos mencionar el proceso de ladinización, el rechazo a la multiculturalidad y el racismo con toda su expresión. También en el aspecto religioso, los usos y las costumbres de los pueblos indígenas y la propuesta de nuevos modelos religiosos, ¿verdad? Estas son algunas de las causas del conflicto armado. Buenas tardes, compañeros. Ahora vamos a ver las consecuencias del conflicto. Entre las consecuencias están personas muertas, según la historia que nos cuentan nuestros abuelitos o las personas sobrevivientes del conflicto, que las personas fueron muertas de una forma muy violenta. Ellos mismos excavaban su propia tumba, les cortaban la lengua, la cabeza, los mutilaban y los dejaban enterrados. A las mujeres embarazadas les cortaban el estómago, les sacaban a criaturas y de último los mataban a ellos. También hay detenidos y desaparecidos. La mayoría de las personas fueron detenidas sin importar el sexo, la edad o las condiciones de vida que ellos tenían. Hoy en día hay personas masacradas que aún no se han encontrado. Poblados arrasados y destruidos. Los militares entraban en las aldeas y destruían las casas. Como también en ese entonces existía casas de maderas y de paja. Entonces los militares derrochaban gasolina y los quemaban sin importar si hay personas que habitan en ella, como también líderes campesinos asesinados y exiliados y desaparecidos, represión contra las mujeres indígenas y comunidades indígenas. El inicio del enfrentamiento armado. La experiencia del exilio radicalizó a varios insurrectos. Insurrectos quiere decir personas rebeldes o personas que ellos creían tener el poder, donde 4 meses después, el 6 de marzo de 1961, 23 de ellos regresaron para seguir con la lucha contra el gobierno de Indígoras Fuentes. En el transcurso del año de 1961, los alzados logran establecer contacto con grandes líderes. En el año de 1962 es cuando entran en acción, ya que le dan muerte al jefe del departamento de la Policía Judicial, Ranulfo González, ya que lo responsabilizan de asesinar al capitán Alejandro de León. El 26 de febrero de 1962, los alzados se autodefendieron con un documento que dice quiénes somos, qué queremos y por qué luchamos. En base a esta declaración, es cuando se dio inicio al enfrentamiento armado entre grupos con objetivos políticos opuestos. Y en este mismo mes, por segunda vez, los alzados intentan derrocar al gobierno. Buenos días, licenciada y compañeros. Siguiendo con el tema de exposición, un par de años después, el 7 de febrero de 1962, se creó el Movimiento Revolucionario del 13 de noviembre, conocido únicamente como MR13, dirigidos por Marco Antonio John Sosa y Luis Turcios Limas. Estos militares
que se consideraron en rebelión hacia el gobierno de Miguel Ydígoras Fuentes. A este movimiento se le llamó Primer Movimiento Revolucionario. También en ese mismo año se inician las protestas universitarias, los cuales los estudiantes universitarios y de secundaria realizaron una protesta por el fraude electoral. También se unieron a ellos campesinos, pequeños empresarios, obreros, mujeres, partidos políticos que buscaban el control de dicho movimiento. El tercer paro se realizó el día 13 de marzo, el cual se tornó un poco violento. El movimiento, al ir ganando fuerza, solicita la renuncia del presidente ya mencionado, así como también la derogación de la constitución política. En el conflicto armado también se mantiene la calma. En el año 1963, para mantener la calma, el presidente Ydígoras Fuentes autoriza el ingreso al país al expresidente José Arévalo Bermejo, quien vivía en el exilio por ser considerado socialista al país. Estando en desacuerdo con esto, el ministro de la Defensa, el coronel Peralta, da un golpe de estado al presidente, derrocándolo, y al mismo tiempo anula las elecciones de ese año. Durante este gobierno, el ejército tomó el control del estado y creó una dictadura militar que consistía en destruir a la guerrilla. Asimismo, derogó la Constitución y disolvió el Congreso. También en ese gobierno se integran los escuadrones de la muerte, los cuales tenían como finalidad principal secuestrar, torturar y asesinar a todas aquellas personas que se opusieran al gobierno, como artistas y simpatizantes del socialismo. En virtud a esto, en el año 1965, el 1 de abril, las Fuerzas Armadas rebeldes dirigen sus ataques hacia las oficinas de los militares y hacia el Congreso. Se convocan a elecciones. El señor Julio César Méndez Montenegro fue electo entre 1950 y 1986, y este fue el único presidente no militar que se tuvo en la época. En este tiempo la violencia creció, ya que la guerrilla aumentó sus fuerzas. Durante el año 68 hubo una gran victoria en el gobierno contra la guerrilla, ya que los militares lograron destruir varios depósitos de armas. También en este periodo se llevó a cabo la ejecución de uno de los líderes de la guerrilla, y para finalizar, en el año 1968, el coronel Carlos Arana indicó que la guerrilla no había avanzado hacia la población civil y que había sido neutralizada. Se crearon grupos paramilitares. Luego del gobierno del Julio César, en el año de 1970 fue electo el general Manuel Arana Osorio como presidente de la República. Durante este gobierno se crearon varios grupos paramilitares que son encargados de secuestrar y asesinar a cualquier persona que creían sospechosa a este gobierno, es decir, anticomunista. Entre algunos de estos grupos está el Ejército Secreto de los Pobres, también está la nueva organización anticomunista NOA, la Mana Blanca, y entre otros. También surge el Ejército Guerrillero de los Pobres. Tras un periodo de 4 años, en el gobierno del general Arana, en el año de 1972, comienza a surgir el Ejército de los Pobres. Este grupo fue ayudado de una forma muy secreta por el gobierno de México, para así ellos logran tomar el poder, la posición del gobierno, y este movimiento se asentó en el noroeste de Guatemala. Elecciones generales de Guatemala del año de 1974. El domingo 3 de marzo de 1974 hubo elecciones generales en Guatemala para elegir al nuevo presidente y vicepresidente de la República, así como también a 60
diputados del Congreso. En las elecciones presidenciales del 3 de marzo del 74, ninguno de los candidatos ganó más del 50% de los votos. Por consiguiente, el 12 de marzo de 1974 se realizó la votación en el Congreso de Guatemala, en la que fue elegido el general Eugenio Laureano García como presidente de la República de Guatemala. Luego de 2 años después del gobierno de Eugenio García, pasó lo peor en Guatemala, que fue el terremoto de 1976. Fue un sismo de magnitud de 7.5 grados que sacudió a Guatemala el miércoles 4 de febrero de 1976 a las 3 de la mañana, hora local. Tuvo una profundidad de 5 kilómetros cerca de la ciudad de Los Amates, en el departamento de Izabal, a 160 kilómetros al noroeste de la capital, ciudad de Guatemala. En solo unos segundos, un tercio de la capital quedó reducido a escombros y miles de edificios colapsaron. El terremoto se sintió también en Belice, El Salvador, Honduras y México, hasta donde se sintieron sus ondas telúricas. Los efectos del terremoto fueron devastadores. Aproximadamente 23,000 personas fallecieron, 76,000 heridos y hubo más de 1 millón de damnificados. El terremoto se produjo durante la noche, cuando la mayoría de la población se encontraba durmiendo dentro de sus casas. Esto ha atribuido al elevado número de víctimas y sucedió en plena guerra civil que abatió al país entre 1960 y 1996. El sismo también ocasionó daños al patrimonio cultural de la nación. El epicentro se dice que fue localizado cerca de la ciudad de Los Amates. Un suceso muy relevante fue la quema de la Embajada de España, donde en ese periodo tuvo un mayor movimiento la guerrilla, ya que en 1979 se habían ubicado en una finca cafetalera en Quetzaltenango, donde dio surgimiento a la Organización del Pueblo de Armas, también conocido como OPRA. Un suceso muy relevante fue en 1980, donde sucedió la quema de la Embajada de España, donde murieron calcinadas 37 personas, españolas y guatemaltecas. Esto fue en forma de protesta. Aquí España rompió sus relaciones con Guatemala. Golpe de Estado de 1982. Bueno, llegó el final del gobierno de Lucas García por medio del golpe de Estado, el cual fue realizado por el ejército de Guatemala y iba liderado por Efraín Ríos Montt, quien tomó el poder y se autonombró jefe de Estado. Durante el gobierno en 1985 crearon las patrullas de autodefensa civil llamadas PAC, que eran un grupo de personas civiles y a veces militares se integraban ambos, que buscaban terminar el movimiento de la guerrilla y cuidar a sus comunidades. Ellos hacían turnos para cuidar las comunidades. También se logró contar con más de 50,000 personas en las filas del PAC. Durante este gobierno hubo una gran cantidad de personas masacradas y asesinadas. Luego Ríos Montt fue acusado muchos años después por el delito de genocidio. Una de las masacres más grandes fue en el municipio de La Libertad, Petén. Luego el general Ríos Montt fue derrocado por el Ministerio de la Defensa en su gobierno. El serranazo. Se conoce como serranazo al autogolpe perpetrado el martes 25 de mayo de 1993 por Jorge Antonio Serrano Elías, entonces presidente constitucional de la República de Guatemala. Entre los hechos de este episodio se cuentan la disolución del Congreso, el intento de manipulación de los tribunales electorales,
y de justicia, así como la censura de la prensa. Al cabo de 10 días, las fuerzas democráticas del país reinstauraron la institucionalidad, designando presidente al entonces procurador de los derechos humanos, Ramiro de León Carpio. Y por último tenemos los acuerdos de paz firme y duradera por Ramiro de León de Carpio y Álvaro Azú, quienes lucharon por conseguir la firma de los acuerdos de paz. El 29 de diciembre de 1996 se firma y así se termina con los 36 años de violencia en Guatemala, que fueron las épocas más oscuras. Continuando con el tema, ¿qué son los acuerdos de paz? Son cada uno de los temas que fueron negociados por el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG. Fueron negociados para alcanzar soluciones pacíficas a los principales problemas que generó el enfrentamiento armado que duró un poco más de 36 años. Su negociación se llevó a cabo en varios países como España, Noruega, Suecia, México. Durante 14 años se realizó esto y se hizo en otros países para darle imparcialidad a las partes. La negociación culminó con la firma del acuerdo de paz firme y duradera y fue realizado el 29 de diciembre de 1996 en el Palacio de la Cultura de la ciudad de Guatemala. Los acuerdos de paz son 12, pero de ellos solo les vamos a mencionar algunos que como grupo elegimos. Entre ellos está el acuerdo para el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado. La población desarraigada es el conjunto de personas que por motivos vinculados al conflicto armado viven en Guatemala o en el exterior, son refugiados, retornados y desplazados internos y están dispersos, ¿verdad? Se entiende también por reasentamiento del proceso legal de retorno, ubicación e integración a las poblaciones y personas desarraigadas en su lugar de origen. Bueno, el segundo acuerdo que nosotros tenemos sería el acuerdo sobre el establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Violaciones de los Derechos Humanos y hechos de violencia que han causado sufrimiento a la población guatemalteca. Las finalidades de este acuerdo son establecer con toda objetividad la equidad y también imparcialidad de las violaciones de los derechos humanos y los hechos de violencia que causaron sufrimiento a la población guatemalteca que está relacionado con el conflicto armado. Para este acuerdo hay una comisión que debe de formular recomendaciones específicas encaminadas a favorecer la paz y la concordancia nacional. También tiene que tomar medidas para preservar la memoria de las víctimas y para fomentar una cultura de respeto mutuo, observancia de los derechos humanos y para fortalecer el proceso democrático. Otro de los acuerdos de paz que nosotros mencionamos es el Acuerdo sobre Identidad de los Derechos de los Pueblos Indígenas. El reconocimiento de las identidades de los pueblos indígenas es fundamental para la construcción de la unidad nacional basada en el respeto y el ejercicio de los derechos, tanto económicos, políticos, culturales y espirituales de todos los es una lucha contra la discriminación que ha habido desde años atrás, ¿verdad? Y para superar la discriminación histórica hacia los pueblos indígenas se requiere de que todos los ciudadanos transformen la mentalidad que tienen y las actitudes que tenemos, ¿verdad? Porque nosotros también. El siguiente acuerdo es el acuerdo sobre el definitivo cese al fuego. Como bien lo dice, consiste en el cese de todas las acciones por parte de URNG y por parte del Ejército de Guatemala. Aparte de ello, se hizo un despliegue de verificación donde las Naciones Unidas tenían que verificar que ambos bandos tuvieran cese al fuego. Se hizo una separación de fuerzas, que es el desplazamiento de las unidades del Ejército de
Guatemala. Y este desplazamiento consistió en establecer espacios eh, sin la presencia de ningún tipo de fuerza del ejército de Guatemala. Y esto se garantizar la seguridad y la logística, ya que así ellos iban un desarme que era entregar toda la para continuar con la paz, ¿verdad? Luego, y por último, tenemos el acuerdo de paz firme, que con ello culminó el histórico proceso de negociación por medios políticos. El gobierno de Guatemala y la Unión Revolucionaria dejaron constancia de su reconocimiento a los esfuerzos nacionales e internacionales que ayudaron a la conclusión y a la firma, ¿verdad?, de los acuerdos de paz. Y con ello, compañeros, terminamos nuestra exposición. Espero que le hayan entendido. Muchas gracias por su atención. Fue la participación del grupo número 1 con el tema Conflicto armado interno en Guatemala.